Atahualpa, el último inca y su destino. Atahualpa, el último gran soberano inca. Comienzo en los Andes, en donde su estrategia y ambición los llevan a una guerra civil con su hermano Huáscar. Sin embargo, su triunfo coincide con la llegada de los españoles, liderado por Francisco Pizarro, que cambiaría el destino del Tahuantinsuyo. Amanecía en los Andes, cuando Atahualpa, el último gran soberano del Tahuantinsuyo, abrió los ojos a un mundo que cambiaría para siempre. Nació alrededor del año 1500, hijo del gran Huayna Cápac y de una ñusta quiteña. Su sangre era mezcla de dos mundos, el Cusco imperial y los territorios del norte. Desde joven, Atahualpa mostró inteligencia, temple y una ambición que pronto lo llevaría al centro de uno de los episodios más dramáticos de la historia de América. El imperio incaico, en su apogeo, se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Su organización, basada en una compleja red de caminos, ayllus y un sistema de gobierno jerárquico, había logrado cohesionar cientos de pueblos y lenguas bajo un mismo sol, el del Inca. Pero tras la muerte de Huayna Cápac, una sombra de conflictos se cernió sobre el imperio. El padre de Atahualpa había dejado en su testamento un reparto del poder. El norte, con su capital en Quito, quedaría bajo el control de Atahualpa. El sur, con el Cusco como corazón, sería gobernado por Huáscar, su hermano. Este reparto, lejos de traer paz, sembró la semilla de la guerra. Huáscar, ambicioso y decidido a unificar el poder, no tardó en exigir sumisión total. Atahualpa, por su parte, se negó. Lo que siguió fue una guerra civil devastadora, a una lucha entre hermanos por la supremacía del Tahuantinsuyo. Las batallas fueron sangrientas, los ejércitos inmensos, y el imperio que hasta hacía poco parecía invencible comenzó a resquebrajarse. Desde dentro, Atahualpa, sin embargo, demostró ser una estrategia brillante. Con el apoyo de los generales más experimentados del norte, logró tomar la delantera. Uno a uno, los ejércitos de Huáscar fueron cayendo. Finalmente, en la batalla de Caipaipán, cerca del Cusco, Atahualpa logró la victoria decisiva. Huáscar fue capturado y llevado prisionero. Atahualpa, aunque aún no había sido coronado oficialmente en el Cusco, era el nuevo soberano del imperio. Pero mientras las celebraciones llenaban el aire y Atahualpa se encontraba en Cajamarca recognizando su poder, un grupo de extraños hombres se desembarcaba en las costas del norte del imperio. Eran apenas unos cientos, montados en bestias jamás vistas y cubiertos con armaduras que brillaban como el sol. Habían llegado buscando oro, gloria y conquista. Su líder, Francisco Pizarro. La emboscada de Pizarro a Atahualpa. Francisco Pizarro, un aventurero sin nobleza ni educación, regresó a América con el objetivo de conquistar el imperio inca. Sin embargo, lo que parecía ser un encuentro pacífico en Cajamarca resultó ser una trampa mortal. Pizarro y sus hombres emboscaron a los incas y capturaron a Atahualpa. Francisco Pizarro no era un noble ni un sabio. Era un aventurero, hijo ilegítimo y analfabeto, pero con una determinación feroz. Ya había explorado las costas del sur en viajes anteriores y había oído hablar de un reino fabuloso, lleno de riquezas, donde el oro abundaba como piedras en un río. Volvió a España, consiguió permisos reales y regresó a América con un objetivo claro: conquistar el imperio inca. Cuando Pizarro y sus hombres llegaron a Tumbes en 1532, el imperio estaba aún tambaleante tras la guerra civil. Atahualpa confiaba en su poder y en la superioridad numérica de su ejército. No consideró una amenaza real a aquellos extranjeros desde Cajamarca, donde se encontraba descansando tras sus campañas. Aceptó encontrarse con ellos. Estaba seguro de que podía manejar a esos extraños como había manejado a sus enemigos internos. Atahualpa llegó a Cajamarca acompañado por miles de soldados, pero la mayoría de ellos acampó fuera de la ciudad.
El Inca quería dar una impresión de grandeza, pero también sentía curiosidad por estos hombres, venidos del otro lado del mar. La plaza de Cajamarca estaba vacía, silenciosa como si respirara expectación. Atahualpa, llevado en andas por sus sirvientes, avanzó con serenidad, sin saber que estaba entrando en una trampa. Pizarro había dispuesto todo. Sus hombres estaban escondidos en los edificios que rodeaban la plaza, listos para atacar. El sacerdote Vicente de Valverde salió a recibir a Atahualpa. Le habló de la fe cristiana, del Papa, del rey de España y de la necesidad de someterse. Atahualpa, desconcertado, tomó una Biblia que el fraile le entregó, la miró, la abrió, la llevó al oído y al no escuchar nada, la arrojó al suelo. Para los españoles, eso fue el inicio del combate. Al grito de guerra, los españoles salieron de su escondite. Sonaron los arabuces, repicaron los cascos de los caballos y el caos llenó la plaza. Los incas, desarmados y desprevenidos, no pudieron defenderse. Atahualpa fue capturado entre el estruendo, sujetado por varios hombres, mientras Pizarro lo protegía personalmente. La emboscada había sido un éxito total. En una sola jugada, los conquistadores tenían al emperador del Tahuantinsuyo en sus manos. El ejército inca quedó inmóvil sin su líder. Con solo 160 hombres, Pizarro capturó a Atahualpa mediante una emboscada. Aunque prisionero y rodeado de un mundo desconocido, el Inca no se rindió. Seguía buscando una forma de recuperar el control. La caída de Atahualpa y el fin de una era. Atahualpa, prisionero en Cajamarca, negoció su libertad a cambio de toneladas de oro y plata. Sin embargo, Francisco Pizarro y sus hombres no lo dejaron libre y lo condenaron a muerte. Atahualpa, aún como prisionero, mantuvo su dignidad. Desde su celda improvisada en Cajamarca, comenzó a negociar con Pizarro. Pronto entendió que aquellos hombres valoraban el oro y la plata con codicia desmedida. Entonces propuso un trato. Ofreció llenar una sala de 7 metros de largo por más de 2 de alto con oro hasta donde alcanzara su mano alzada. Y además prometió el doble en plata. A cambio pedía su libertad. Pizarro aceptó. La promesa era tentadora. Durante meses, desde todos los rincones del imperio, comenzaron a llegar piezas de oro y plata, estatuas, vasos ceremoniales, adornos y placas de templos. El tesoro se acumulaba mientras los españoles lo fundían. El rescate de Atahualpa se convirtió en una de las mayores acumulaciones de riqueza en la historia de las conquistas europeas en América. Pero Atahualpa no fue liberado. Pizarro empezó a dudar. Algunos de sus hombres, como Diego de Almagro y el padre Valverde, temían que una vez libre reorganizara su ejército y desatara una rebelión. Otros, deseosos de llegar al Cusco, temían que el Inca movilizara al imperio contra ellos. Así que el oro no fue suficiente. Pesaron más los temores, la ambición, el miedo y la desconfianza. Los españoles comenzaron a difundir rumores que Atahualpa conspiraba desde su prisión, que daba órdenes secretas que planeaba atacar. Incluso lo acusaron de mandar a matar a su hermano, Huáscar, a un cautivo por temor a que lo colocaran en el trono. Con estas acusaciones se justificó lo que ya se preparaba, un juicio. El juicio fue una farsa. Acusado de idolatría, traición y conspiración, fue condenado a muerte. El Inca, señor de millones, fue juzgado por extranjeros que ni hablaban su lengua ni comprendían su mundo. En la noche del 26 de julio de 1533 fue llevado al centro de Cajamarca. Le ofrecieron una opción. Si aceptaba el bautismo, sería ejecutado por garrote, si no, sería quemado vivo. Atahualpa, enfrentado a lo desconocido, eligió el bautismo. Recibió el nombre de cristiano de Francisco y fue estrangulado hasta morir. Con su muerte no solo desaparecía un hombre, caía un símbolo, se apagaba una era. El Tahuantinsuyo, herido por la guerra interna y la traición, quedaba a merced de los invasores. Pizarro avanzaría hacia el Cusco,
Mientras otros pueblos indígenas enemigos del dominio inca comenzaban a aliarse con los españoles. El mundo andino cambiaba para siempre, con una violencia que marcaría siglos. La caída de Atahualpa y la resistencia inca. Tras la muerte de Atahualpa, hubo un gran vacío en el poder del imperio inca. Francisco Pizarro, al saber esto, dejó a Túpac Hualpa como figura decorativa en el trono. La muerte de Atahualpa dejó al imperio sin un líder. Ya venía muy debilitado por la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y ahora estaba completamente sin rumbo. Pizarro entendía que para consolidar el dominio español necesitaba mantener una apariencia de continuidad. Por eso colocó en el trono a un hermano menor de Huáscar llamado Túpac Hualpa. Era una figura sin autoridad real, elegida únicamente para dar legitimidad a la ocupación. Su reinado fue breve. Murió al poco tiempo, probablemente envenenado o víctima de enfermedades traídas por los europeos. A partir de entonces, el avance español se volvió casi imparable. Pizarro y sus tropas marcharon hacia el Cusco, la capital sagrada del Tahuantinsuyo. En noviembre de 1533, entraron triunfantes en la ciudad. Allí encontraron templos revestidos en oro, plazas imponentes y una organización sofisticada. Pero como ya había ocurrido en Cajamarca, lo destruyeron todo. El Coricancha, el gran templo del sol, fue saqueado y despojado de sus ornamentos. El oro fue fundido y la ciudad transformada. Los conquistadores no solo enfrentaban la geografía hostil de los Andes, sino también la compleja estructura política del imperio. Muchos pueblos, antes sometidos por los incas, vieron en los españoles una oportunidad de revancha. Chachapoyas, Cañaris, Huancas y otros se unieron a ellos, sirvieron como aliados, intérpretes, soldados y cargadores. Sin ese apoyo indígena, la conquista no habría sido posible, pero la resistencia no desapareció. Manco Inca Yupanqui, doble de sangre real, fue proclamado inca con el apoyo español. Pronto comprendió que era solo una marioneta. En 1536 decidió rebelarse, reunió un gran ejército y sitió el Cusco durante meses. Recuperó rutas, atacó fortalezas, mantuvo a los españoles bajo presión, pero los caballos, las armas de fuego y los refuerzos europeos inclinaron la balanza. Derrotado, huyó a las montañas de Vilcabamba, donde fundó el último bastión inca, el reino de Vilcabamba. Desde allí, sus descendientes resistieron por más de 30 años hasta la captura y ejecución de Túpac Amaru I en 1572, el último inca rebelde. La historia de Atahualpa no terminó con su muerte. Su figura, envuelta en traición y tragedia, se volvió símbolo de la resistencia andina. Su caída marcó el fin de una era, pero en la memoria indígena Atahualpa siguió vivo como el último soberano de la civilización extraordinaria. Atahualpa, caída y legado de un inca. La figura de Atahualpa se convirtió en símbolo de identidad andina. Fue idealizado en leyendas y representado en teatros. La figura de Atahualpa quedó grabada en la historia como una paradoja. Un líder victorioso que tras ganar una guerra civil fue derrotado por un puñado de extranjeros. Su captura no fue producto de una gran batalla, sino de una tradición disfrazada de un encuentro diplomático. Para muchos, su caída representa no solo el fin de un imperio, sino también la fragilidad de la gloria frente al engaño y la ambición. Los cronistas españoles que contaron su historia lo describieron con respeto e incluso con admiración. Dijeron que era sereno, valiente, inteligente, que aún preso conservaba su dignidad y daba órdenes con autoridad. Otros lo acusaron de soberbia y lo culparon por su caída. Pero con el tiempo fue el pueblo andino quien le dio lugar especial en su memoria. Durante la colonia, la imagen de Atahualpa se convirtió en el símbolo de identidad. En cantares, leyendas y relatos orales, su figura fue idealizada. Algunos decían que habían prometido volver, o que no murió, sino que dormía en alguna cueva mágica de los Andes. En muchos relatos es el Inca dormido, un mesías indígena que despertará para restaurar el equilibrio.
En algunos pueblos se hacían representaciones teatrales donde Atahualpa aparecía como víctima de la tradición española, acompañado de personajes simbólicos. Estas obras disfrazadas de teatro cristiano mantenían viva la crítica al dominio colonial. Era la historia desde la voz de los vencidos, desde una herida que seguía abierta con los siglos. Atahualpa fue reinventado muchas veces. En los movimientos indígenas del siglo XIX y XX, su nombre volvió como bandera de lucha. Protestas y alzamientos lo evocaban como un símbolo de resistencia. En el siglo XXI, su legado sigue generando reflexión, orgullo y también dolor. No es solo un personaje del pasado, es una herida abierta y un espejo para mirar la historia con otros ojos. Hoy, en plazas y monumentos de Perú, Ecuador y Bolivia, su imagen permanece. Algunos lo ven como un héroe, otros como un mártir, otros como una víctima de su destino. Pero su nombre, Atahualpa, sigue resonando, no por el oro ni por el trono, sino por la tragedia que encarna, la caída de una civilización milenaria ante una conquista que transformó América para siempre. Atahualpa, el último gran inca. La historia de Atahualpa representa el choque entre el Tahuantinsuyo y el imperio europeo, marcando un colapso cultural y una fractura profunda en América Latina. La historia de Atahualpa es una ventana al encuentro entre dos mundos que nunca se habían tocado. El Tahuantinsuyo, con sus saberes ancestrales, su arquitectura majestuosa y su organización social compleja, chocó con un imperio europeo impulsado por la fe, la codicia y la ambición. No fue solo una guerra de espadas y pólvora, fue un colapso cultural, una fractura profunda que aún resuena en América Latina. Los incas no comprendieron del todo la lógica de los invasores, la idea de poseer tierras, de esclavizar pueblos en nombre de un dios extranjero era ajena a su cosmovisión. Para ellos, la tierra era sagrada, el oro era ofrenda y el inca no era solo un gobernante, sino hijo del sol, el vínculo entre los dioses y el pueblo. El mundo incaico era profundamente espiritual y comunitario. La llegada de los españoles alertó todos esos códigos. Atahualpa fue el puente entre esos dos universos. Su captura marcó el momento en que el equilibrio se rompió. Él, que había nacido como parte de la nobleza imperial, fue sometido, juzgado y ejecutado por hombres que no entendían su lengua ni sus leyes. Su muerte no fue solo física, fue simbólica. Con él murió la soberanía indígena y comenzó el largo sometimiento colonial. Pero no todo fue olvido. La cultura andina resistió en lo profundo de las comunidades, en las montañas y en los mitos. Muchos saberes fueron escondidos o adaptados al cristianismo impuesto. Así sobrevivieron rituales, danzas, lenguas y calendarios. El quechua, lengua madre de Atahualpa, aún se habla por millones. Las ruinas de antiguos templos siguen en pie, testigos de un esplendor que ni la conquista pudo borrar. Cada generación ha reinterpretado a Atahualpa. Para algunos fue un ingenuo, para otros un traidor, pero para muchos pueblos indígenas sigue siendo el último gran inca. Hablar de Atahualpa es hablar de identidad, memoria y justicia. Es preguntarse qué se perdió en Cajamarca, más allá del oro o del trono. Fue una forma de ver el mundo, y aunque el sol se ocultó aquella tarde en los Andes, la historia de Atahualpa sigue brillando. Atahualpa, el legado de un imperio caído. La historia de Atahualpa se centra en el momento en que Atahualpa arrojó la Biblia al suelo, simbolizando el choque entre dos culturas. Mucho se ha escrito sobre el momento en que Atahualpa arrojó la Biblia al suelo. Algunos lo ven como el gesto que desencadenó su caída, otros como el símbolo perfecto de la incomprensión entre dos mundos. Para los españoles fue una ofensa, para los incas una reacción natural ante un objeto que no hablaba ni brillaba. Fue el choque entre la palabra escrita y la palabra vivida. Esa escena resume siglos de historia. Los conquistadores llegaron con armas, pero también con ideas, símbolos y creencias, que no intentaron comprender. En vez de diálogo, impusieron, en vez de aprender, dominaron. En ese instante, cuando Atahualpa sostuvo la Biblia, se cruzaron dos visiones del mundo, tan distintas que no pudieron convivir, y fue el más fuerte, no el más sabio, quien impuso su relato.
Pero si algo enseña la historia de Atahualpa es que los pueblos andinos no fueron víctimas pasivas, lucharon, se adaptaron, resistieron. Algunos se aliaron con los españoles buscando liberarse del dominio inca, que no siempre fue justo. La conquista no fue una línea recta, fue una red de traiciones, pactos y sobrevivencias. Y aunque el Tahuantinsuyo cayó los Andes, nunca fueron del todo vencidos. Hoy, a más de 490 años de su muerte, Atahualpa sigue siendo objeto de debate. Historiadores, cronistas y poetas lo estudian para entender quién fue un líder atrapado por su soberbia, un símbolo trágico, una víctima de su propio poder. Tal vez fue todo eso. Su historia es también la del continente. Su nombre resuena en canciones, escuelas, murales. Su figura no es solo el recuerdo de una muerte, sino la persistencia de una cultura viva. El mundo andino sigue hablando quechua, honrando a la Pachamama y caminando por senderos que él también pisó. Y tal vez eso sea lo más poderoso. Porque mientras los imperios europeos colapsaron o cambiaron de rostro, las raíces del mundo incaico siguen firmes. El Tahuantinsuyo ya no existe, pero su alma vive y en ese recuerdo profundo permanece Atahualpa. Atahualpa, símbolo de una leyenda. Atahualpa es retratado no solo como víctima de los españoles, sino también como un líder que supo mantener el orden de su imperio. Atahualpa no dejó escrituras ni discursos. Su voz fue registrada solo por quienes lo vencieron. Todo lo que sabemos proviene de fuentes españolas, Pedro Pizarro, Ceres y Cieza de León. Cada uno escribió su versión, muchas veces influida por el deseo de justificar la conquista y retratar la caída del Inca como inevitable. Sin embargo, si leemos entre líneas, aparece un retrato más humano. Atahualpa no fue una figura pasiva. Mientras estuvo cautivo, actuó con astucia, organizó el rescate, mantuvo el orden del imperio, evitó amenazas y retrasó la marcha española hacia el Cusco. Incluso dividió a sus captores, sembrando desconfianza entre Pizarro y Almagro. Su visión de poder era heredada de los incas, basada en la jerarquía y cosmos. Pero también fue un político hábil, que usó la fuerza o la negociación según el momento. No atacar desde Cajamarca no fue pasividad, sino estrategia. Sin embargo, no bastó. Los españoles no respetaban pactos si la codicia ofrecía más. Atahualpa creyó que podía controlar con oro y paciencia, pero subestimó a su enemigo. Era un obstáculo que debía desaparecer. Tras su muerte, el oro se repartió entre los soldados. Pronto surgieron disputas. La codicia que motivó la empresa también la fracturó. Pizarro y Almagro, unidos para capturar al Inca, acabaron enfrentados y muertos. La traición no terminó con Atahualpa. Con los siglos, Atahualpa se volvió una figura mítica en relatos andinos. No murió, fue llevado a las montañas o transformado por los dioses. Durante la colonia, su nombre fue bandera de resistencia, como el grito de Tupac Amaru II. A pesar de todo, el quechua vive, la conexión con la tierra resiste. Y Atahualpa no es solo un emperador ejecutado, es la raíz que aún crece bajo el mismo sol de los Andes. Hoy es símbolo de memoria. En libros, murales y canciones, su figura interpreta qué significa perder un mundo, qué queda tras la caída, una historia que ha trascendido en el tiempo.